en hipoactividad, ¿no? El coma inducido es provocado por barbitúricos, ¿no? Y muchas veces se produce el coma inducido, ¿no? Debido a que tiene una lesión cerebral de repente muy grave. Entonces, cuando uno tiene un accidente cerebral muy grave, hay un edema cerebral. Entonces, para que ese edema cerebral no sea pero tan intenso, se puede hacer que reduzca su metabolismo cerebral, induciendo a ese cerebro al coma barbitúrico, ¿no? Que es un coma inducido. Y la actividad cerebral, por lo tanto, disminuye al mínimo. Pero cuando uno está en un coma inducido, está en una unidad de cuidados intensivos neurológicos, el cuidado debe ser las 24 horas al día por neurólogos, ¿no? Porque si uno se pasa más allá del coma inducido, lo podemos provocar un coma ya irreversible, ¿no? Y por eso hay varios elementos que uno tiene que controlar permanentemente, ¿no? Porque recordemos que el cuerpo está constantemente consumiendo energía, en especial el cerebro. Entonces, cuando hay un coma inducido, tienes que vigilar la cantidad de glucosa que le proporcionas, la cantidad de electrolitos, la cantidad de nutrientes, todo eso. Y cualquier cambio que tenga, tienes que rápidamente corregirlo para que ese cerebro no sufra, ¿ya? No sé si te contesté tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ya. Dime. Ya. Ya. Claro, ¿no? Ya, el tema es de que, como hemos visto, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, va disminuyendo el número digamos, la cantidad de sueños REM, va disminuyendo, ¿no? Y esto, digamos, no tendría que ver nada si no tiene, digamos, enfermedad del cerebro, no tendría que ver nada, ¿no? Con su sueño, ¿no? O sea, puede dormir, sí, puede dormir sus 8 horas, sí, pero el problema es de que va disminuyendo el número o la cantidad de sueños REM, ¿no? Pero ahora, si de fondo tiene ya una enfermedad neurodegenerativa, por decir enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que hay una neurodegeneración de las neuronas colínicas, eso sí puede hacer de que esta persona altere la calidad de sueño, ¿no? Podría ser, ¿no? Por eso es muy importante que se conserve que la persona de edad avanzada duerma de noche, porque muchas veces decimos, ¿no? Cuando hace sus siestas, que les dije que no debe ser más de 20 minutos, le permiten que sea más de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, ¿no? Y ese no es porque tenga Alzheimer, sino de que se le permite a esa persona de edad avanzada dormir más de 20 minutos, 1 hora, 2 horas de repente, ¿no? Y no solamente a media mañana, sino en la tarde también. Entonces, su cerebro se acostumbra, ¿no? A que duerme en la mañana, ¿no? Y en la noche esté despierto. Entonces se invierte justamente las horas de sueño. Y eso hace que la persona esté despierta en la noche, esté caminando, esté moviendo objetos, etcétera, ¿no? Pero no es que tenga, ¿no? Un problema neurológico, sino lo que tiene es un problema de inversión de las horas de sueño, ¿no? Y eso es porque muchas veces se permite que esta persona de edad avanzada duerma, ¿no? Mayor tiempo en las mañanas o en las tardes, ¿no? Ya. No sé si te contesté tu pregunta o falta algo más. Sí, sí, está muy activo, ¿no? Sobre todo porque tiene un sueño superficial y el sueño superficial está muy vinculado al sueño no REM, ¿no? Y sobre todo a la fase 2, ¿no? Del sueño, no REM.
Entonces está permanentemente el mayor número de horas en esta fase 2. No hace la fase 3, no hace la fase 4. La fase 4 es importante para que recupere energías. Y la fase del sueño REM es también extremadamente importante, ¿no? Porque hace de que se consolide la sinapsis de nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ustedes están prestando atención, están preguntando, se han interesado por este tema, ¿no? Ya ustedes están haciendo sinapsis inmaduras, ¿no? Pero si van a dormir más tarde, ¿no? En su hora que le corresponde, esas sinapsis maduras se consolidan mejor cuando duermen bien, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Sus horas adecuadas de sueño. Si no lo hacen, no se están consolidando, por el contrario, esas sinapsis están desacoplando, se están desapareciendo, por lo tanto pueden perder la información, ¿no? Por eso es importante el sueño. Yo sé que de repente muchos cursos, ¿no? Que tienen examen aquí, presentación acá, etcétera, etcétera, pero lo importante es que se organicen, ¿no? No dejen todo lo que tengan que hacer para el siguiente día, porque todo se acumula al fin y al cabo, y eso va a traer como consecuencia, uno, que no presten atención a una clase y tienen que hacer el doble trabajo para poder estudiar, ¿no? Y dos, alteran su actividad cerebral, ¿no? ¿Ya? No sé si llega a contestar tu pregunta. ¿Qué? ¿Listo? ¿Y una pregunta más, chicos, chicas? Ya. Vamos entonces con la siguiente presentación, la última, que viene a ser la parte de fisiología del dolor, ¿no? Por ejemplo, este tipo de movimiento que está realizando esta persona, ¿no? Lo realiza a través de justamente la integración, ¿no? De todos los procesos cerebrales en el cual están vinculados sistemas sensoriales, sensitivos, motores, etcétera, ¿no? Pero podría ser que también la mala caída, por ejemplo, de este jugador, miren cómo se ha hecho una fractura de la pierna, ¿no? Y esta fractura de la pierna, al inicio, de repente no va a sentir dolor, pero a los pocos segundos el dolor va a ser muy intenso. ¿Y por qué no presenta dolor desde el inicio? Porque justamente cuando está en plena competencia hay elevación de la adrenalina. Y la adrenalina, digamos, controla el dolor, ¿no? Pero después ya el dolor se hace más intenso y eso sí ya lo va a sentir este jugador, ¿no? Pero ahí ven ustedes cómo se fractura la pierna, ¿no? Entonces también tenemos que integrar todos estos conocimientos, ¿no? Y cómo aplico el conocimiento fisiológico al sistema nervioso en cuanto al dolor, al cuidado de mi salud y de mis pacientes, ¿no? Antes, por ejemplo, antes de la aparición de estos, digamos, imágenes, ¿no? El sistema de imágenes cerebral, en este caso la tractografía, todo lo que conocíamos respecto a las vías del dolor se hacían por disección. O sea, para conocer, por ejemplo, las vías tálamo-corticales, las vías, se puede decir, espinotalámicas, ¿no? Anterior, posterior, tracto espinal, etcétera, etcétera, ¿no? De la médula, por ejemplo, de la sustancia blanca, tenía que hacerse disecciones, ¿no? Y esas disecciones, pues, tenían que hacerse con una delicadeza increíble. Ahora no, ahora con la tractografía se puede objetivar cada hebra que ustedes ven acá, son miles de axones, ¿no? Y por el color se puede determinar la dirección que siguen el impulso nervioso en esos axones, ¿no? El dolor tiene tanto un componente objetivo y subjetivo, ¿no? O sea, objetivo porque realmente puede existir un daño en el tejido y también subjetivo porque muchas veces nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos también ese componente emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos haber tenido una serie de traumas de pequeño, ¿no? Entonces ya tenemos ese componente que puede hacer que cualquier experiencia posterior
incrementemos esa sensación de dolor, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque, digamos, podemos tener malas experiencias. Por ejemplo, a mí me ha tocado personas, por ejemplo, que voy a tener que aplicarle una ampolla intramuscular, ¿no? Y no me dicen nada, porque muchas veces son hombres, ¿no? Que por ser machistas no te dicen, ¿no? No te dicen que tienen miedo a las agujas. Pero sin embargo que ya estoy colocando, ya estoy poniendo ya voy a disponerme a hincarlo, ¿no? A esta persona, sus emociones son pero tan intensas que activa su sistema nervioso autonómico, pero son tan intensas que activa, en vez de activar el simpático, activan al parasimpático. Si activa el parasimpático, baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, no llega flujo sanguíneo al cerebro en forma adecuada y comienzan a sentir mareos, debilidad en las piernas y quieren desmayarse. Imagínense, sin ni siquiera haber tocado la aguja a la piel, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Cuando uno aplica una intramuscular, por ejemplo, tiene mejor que estar la persona echada, ¿no? Para evitar esos problemas. Imagina que esté parada y le quieren aplicar y se desmaya, se le cae encima a ustedes con la aguja, ¿no? Ahí. ¿Y eso por qué? Por el componente emocional, ¿no? Hay tipo de dolor, amenazador, placentero. ¿Cómo es eso del dolor placentero? Ahora lo vamos a ver. Dolor de espiritualización, dolor lacerante, frustrante, psicógeno. Dolor psicógeno, por ejemplo, hay personas que manifiestan el dolor en alguna parte del cuerpo, pero se le examina y no tiene nada. Pero si se le ve desde el punto de vista psicológico, puede tener, ¿no? Cierto tipo de traumas también, ¿no? Pero que está expresándolo a través de un dolor del punto de vista psicológico, ¿no? Y esto, por ejemplo, no lo podemos dejar a ese paciente diciendo, ya le hice los exámenes y no tiene nada, pero doctor, yo tengo el dolor. Bueno, pues no tiene nada. No, hay que darle solución, hay que recomendarlo. Se le tiene que decir de una forma apropiada a esa persona, mire, le hemos hecho el examen, no hemos encontrado algo que justifique el dolor. Por lo tanto, podría ser algo que usted tenga del punto de vista psicológico. Por lo tanto, le recomiendo que acuda a un psicólogo, ¿no? Pero no dejarle de prestar importancia a la persona que manifiesta un síntoma, porque el síntoma es expresión de algo, ¿no? Y ese algo tenemos que buscar la raíz, ¿no? Porque de ese dolor psicógeno, esa persona podría entrar a un estado de angustia, de tristeza, porque no logran localizar qué cosa tiene, a un estado de depresión, y la persona con una depresión puede llegar a, digamos, a amenazar su propia vida, ¿no? Ahora, el dolor placentero, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes, quizás el gran porcentaje de ustedes, ¿no? Utilizan el ají, ¿no? El ají en los alimentos, ¿no? Ahora, hay 5 submodalidades gustativas, ¿no? Dulce, salado, amargo, ácido y el umami. Pero ¿dónde está el picante? El picante es un tipo de dolor, ¿no? Que justamente se produce en el paladar. Y es un dolor que nos gusta, ¿no? Es un dolor, la gran mayoría de personas, ¿no? Se acompañan de sabor picante. Ahí está el dolor placentero, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos justamente de los diferentes tipos de receptores, hay unos que son terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que justamente son los receptores del dolor, los nociceptores. Estos son los nociceptores, ¿no? A diferencia de otros receptores que tienen células especializadas, el nociceptor es justamente la dendrita, se puede decir, que son terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y justamente esa dendrita, ¿no? Está pues conectada con una neurona pseudounipolar. Estos somas de esta neurona pseudounipolar está localizada en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se activan estas terminaciones nerviosas libres? Justamente por una lesión que puede ser provocado o de repente ante una operación, ¿no? Se tiene que romper tejido. Al romper tejido, rompe células.
Al romper células se libera potasio, prostaglandinas, de repente bradiquininas, etc. Esto va a sensibilizar esas terminaciones nerviosas libres para que se puedan desencadenar impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos provocados por esta sustancia liberada por las células rotas, ¿no? Van a producir impulsos nerviosos que va a llegar, ¿no?, por toda la vía nerviosa aferente hacia el asta dorsal, ¿no? Dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Y bueno, todas estas neuronas C unipolares se encuentran justamente en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Y que van a llegar a hacer sinapsis con neuronas del asta posterior, ¿no? Vamos a pasar esto. Y esto a través de la técnica de patch clamp que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Justamente, ¿no?, en la medida que tenemos mayor cantidad de impulso nervioso, dependiendo de la intensidad del estímulo, ¿no?, va a hacer que se libere mayor cantidad de neurotransmisores, ¿no? Aquí lo importante no es la amplitud, sino lo importante es la frecuencia de descarga, lo que va a determinar la mayor liberación del impulso nervioso, ¿no? Entonces aquí están los receptores que encontramos en la piel, las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Cuyo estímulo viene a ser varios de contacto y estímulo de presión, etcétera, y son terminaciones nerviosas no mielinizadas, ¿no? Y hay dos tipos que van a transmitir señales que codifican dolor, ¿no? Las fibras A delta, que son pequeñas, mielinizadas, de 2 a 5 micrómetros de diámetro, y la velocidad de impulso nervioso de 12 a 13 metros por segundo. Y está asociado con frío, dolor rápido, ¿no? También estímulo mecánico. Pero aquí concentremos el dolor rápido. Mientras que las fibras tipo C son pequeñas, no mielinizadas, de 0.4 a 1.2 micrómetros, con esta velocidad del impulso nervioso, ¿no? 0.5 a 2 metros por segundo, lento, lógicamente. Y por eso es que aquí se va a producir a través de esas vías, esos axones de tipo de la fibra C, ¿no?, los impulsos nerviosos que codifican dolor lento, ¿no? Y aquí está justamente el estímulo nocivo, la noxa, ¿no?, que ha estimulado a esta terminación nerviosa libre, ¿no?, que va a codificar una serie de impulsos nerviosos que se van a transmitir por toda la membrana, en este caso la dendrita, del axón, y aquí va a liberar un neurotransmisor. Este neurotransmisor que se libera en esta sinapsis, si es una vía para el dolor rápido, será glutamato. Y si es una vía para el dolor lento, será sustancia, ¿no?, P, ¿no?, que es un neuropéptido. Y bueno, a través de la neurona de segundo orden, que está aquí, ¿no?, justo en el asta dorsal, porque la primer orden está en el ganglio de la raíz dorsal, esta neurona de segundo orden, su axón se va a cruzar a través de la comisura gris anterior y va a ascender a través del tracto espinotalámico. Si es anterior, para la transmisión de impulsos nerviosos que transmiten, ¿no?, que codifican un dolor rápido. Y si es a través del espinotalámico posterior, será para estímulos nerviosos que están codificando para el dolor de tipo lento. Bueno, y justamente este axón de la neurona de segundo orden va a establecer sinapsis con neuronas talámicas, en donde está la neurona de tercer orden. Y su axón se va a proyectar hacia la corteza cerebral, donde en el área 312 de Brodmann, del lóbulo parietal, ¿no? Es ahí donde yo voy a percibir en la corteza cerebral. Yo no voy a percibir el dolor ni en la piel, donde está la terminación nerviosa libre, ni en la médula, ni en el tálamo, sino en la corteza cerebral, ¿no? Y también es cruzado, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes sepan de que uno percibe en la corteza cerebral el dolor. Por eso es cuando hay lesiones en la corteza cerebral, por ejemplo, de todo o gran porcentaje del área 312 de Brodmann, del lóbulo parietal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, del hemisferio cerebral izquierdo,
yo voy a tener alteración de la sensibilidad de todo el hemicuerpo derecho, ¿no? Contralateral por eso, ¿ya? Aquí está la sustancia, la médula espinal, ¿no? Y en especial estamos delimitando las capas de Rexet, ¿no? Cada capa, ¿no? Del 1 al 6 se localiza en el asta posterior, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la capa 1 y la capa 5, ¿no? Por ahí van a llegar las neuronas de la fibra de tipo A delta, ¿no? Que van a transmitir dolor rápido, tanto en la capa 1 como en la capa 5, ¿no? Y el neurotransmisor se llama glutamato, para el dolor rápido, ¿no? En cambio, para el dolor lento, ¿no? En la capa 1 y 2, ¿no? Es donde esas neuronas van a hacer sinapsis con neuronas de la capa 1 y 2. ¿Y qué neuropéptido se va a liberar? Sustancia P, ¿no? Entonces, aquí estamos, todo esto está delimitando la raíz posterior. Esta raíz posterior, ¿no? Se llama también la compuerta, porque en la raíz posterior, o sea, acá, en la raíz posterior, ¿no? Aquí se va a modular el dolor. ¿Cómo así? ¿No? Aquí vemos la terminación nerviosa de la neurona A delta, ¿no? Que es la neurona de primer orden, ¿no? Este sería la prolongación de la neurona de segundo orden, pero miren, se está liberando glutamato, por lo tanto aquí se está transmitiendo dolor rápido, ¿no? Pero cuando actúa con su receptor AMPA, hay otros receptores, por ejemplo, para los opioides endógenos. Los opioides endógenos hacen que la membrana de aquí se hiperpolarice, o sea, se inhiba. Por eso que los opioides endógenos, cuando se liberan, hace que el dolor disminuya en intensidad. Como también hay receptores GABA, que como ustedes saben, ¿no? Estos canales, digamos, estos receptores GABA A, ¿no? En especial, o GABA B, lo que va a hacer es que también, por el ingreso de cloro, también se hiperpolariza, o sea, se inhiba, ¿no? La estimulación, ¿no? Por eso es que se llama el asta posterior la compuerta, ¿no? En donde se va a modular el dolor, ¿no? Y bueno, es lo mismo que les he hablado, la neurona de primer orden se encuentra en la raíz, ¿no? En la raíz posterior, ¿no? Las neuronas de segundo orden lo encontramos en el asta posterior, ¿no? Y miren ustedes, el axón asciende y la neurona de tercer orden lo encontramos en el tálamo. Y en el tálamo parte esa neurona de tercer orden hacia la corteza cerebral. Entonces, si hay pregunta, examen que diga, ¿en dónde yo percibo el dolor? ¿Será en el ganglio, en la piel, en el ganglio, de la raíz dorsal o en la médula o en el tálamo o en la corteza? Ustedes tienen que decir necesariamente en la corteza cerebral, ¿ya? Ahí están las vías, ¿no? Y las vías sensoriales, ¿no? Vamos a ver, aquí está justamente donde yo percibo, en el área 312 de Brodmann, ¿no? Que está en la corteza parietal, este es un corte sagital. Y aquí está el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield, como ustedes ven, es un hombrecito, ¿no? Desproporcionado. Un hombrecito que tiene una gran cara, ¿no? Los labios más grandes, grandes manos también, ¿no? Pero ¿esto qué implica? Es la proporción de neuronas de la corteza somatosensorial, el área 312 de Brodmann, vinculadas a la percepción, en este caso, del dolor, ¿no? O sea, todas estas neuronas desde este punto hasta este punto están vinculados con la percepción del dolor de la cara, porque tenemos gran cantidad de receptores, alta densidad de receptores, ¿no? En la cara, ¿no? Como también miren la mano, ¿no? También esto representa un gran porcentaje de la corteza o de neuronas que tienen que ver con la sensibilidad de la mano, mientras que áreas de superficie que son tan amplias como el tórax, ¿no? ¿No? Toda la parte posterior y anterior del tronco, ¿no? Es una pequeña porción de la corteza, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante también, por ejemplo, esta vía, ¿no? Es una vía para el dolor lento, la fibra C, ¿no? Aquí está la neurona de segundo orden, que vendría a ser la que está en el asta posterior. Ahí está la sinapsis, pero hay una interneuron inhibitoria, ¿no? Que está inactiva, ¿no? Y de aquí la neurona de segundo orden que va a ascender
¿no? En su vía ascendente, ¿no? Hacia el tálamo y a la corteza, donde yo voy a percibir el dolor lento, ¿no? Bueno, y cuando tenemos un estímulo doloroso, se puede activar fibras A delta como también C. En este caso estamos viendo fibras C, ¿no? Para el dolor lento, y aquí se está activando esta sinapsis y esta neurona de segundo orden del asta posterior se está codificando y se está transmitiendo impulso nervioso que codifican dolor lento, ¿no? Y esta vía está inactiva, ¿no? Para esta interneurona inhibitoria, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría para poder modular el dolor justamente en el asta posterior a nivel de esta sinapsis, ¿no? Entonces, esta vía, la que hemos visto anteriormente, es esta vía, ¿no? Pero yo, ¿cómo haría para poder modular el dolor a nivel del asta posterior, ¿no? Entonces, lo que haría es contacto o estímulo no doloroso a través de las fibras A beta. ¿Para qué? Para que active la interneurona inhibitoria y de esta manera modular, ¿no? O disminuir la intensidad de señales, ¿no? Que están estimulando a la neurona de segundo orden, ¿no? ¿Y cuál sería ese contacto o estímulo no doloroso, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Sobre todo en niños, por ejemplo, que se caen de rodillas, ¿no? Aparte de llorar, lo primero que hacen es frotarse esa zona donde recibió el golpe, se frota, ¿no? Esto es algo ya instintivo, porque el frotarse es un tipo de contacto o estímulo no doloroso que va a estimular la fibras A beta para poder, ¿no? Excitar a la interneurona inhibitoria para disminuir el dolor que se va a transmitir hacia la corteza somatosensorial, ¿ya? Ahora, dolor referido. Por ejemplo, cuando tenemos un problema cardíaco, un dolor tipo de origen cardíaco, muchas veces no lo sentimos justamente en el pecho mismo, sino lo sentimos en el miembro superior izquierdo o en el cuello, ¿no? Es un dolor irradiado, y vamos a ver por qué. O cuando el hígado crece y se estira la cápsula de Gleason, el dolor lo podemos sentir en el hombro derecho. O de repente si tenemos un problema de litiasis renal, o sea, un cálculo que está migrando por los uréteres, muchas veces no solamente lo sentimos en la parte posterior de la cintura, sino también irradiado a los genitales. ¿Y esto por qué se da? Porque en el proceso de la embriogénesis, ¿no? Recuerden ustedes que los órganos y sistemas sufren una rotación de su posición, ¿no? O sea, de su posición original al inicio de la organogénesis, en su proceso de formación de estos órganos y sistemas sufren una rotación. Y esa rotación hace pues de que las fibras, las neuronas primarias sensoriales pueden no estar pegadas, pero sí muy cerca, ¿no? Muy cerca, y por eso es que se produce este tipo de dolor irradiado, ¿ya? Listo, chicos, terminamos entonces nuestra clase. No sé si tienen preguntas respecto a fisiología del dolor. Creo que ¿Listo, esa parte delegado? quedó todo claro. Sí, sí, doctor. Ya. Entonces terminamos. Si no hay preguntas. Ah, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguna pregunta? No, parece que ninguna persona. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo entonces, ¿ya? Muy amable por su atención. Muchas A gracias, usted, delegado. doctor, muchas gracias a usted por su Nos colaboración. Muchas gracias. vemos. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Chao, Elena. Chao, Gracias, profesor. Brian. Chao, Carlos.